de celebrar, como bien se hace ya por cultura, sino más bien por ende en todo lo que la palabra está comentando, está diciendo, está esperando. Nos damos cuenta que los profetas ya estaban deseosos de que se cumpliesen los tiempos. Nosotros como creyentes estamos en la esperanza, que el mundo celebra su propia Navidad, y nosotros estamos esperando de la gran Navidad que se nos viene anunciando. Y desde la visión de la fe esperamos la llegada del Señor. Esa será nuestra gran Navidad. Porque mientras tanto se lanzan bombas y rosquillos y lo que queráis. Pero hay una cuestión que, si continuamos la línea de la esperanza, ellos tuvieron que sufrir durante muchos años ese advenimiento, esa visión que tenían, de que Dios redimía el mundo a través del pueblo de Israel. Y los judíos se concentraban mucho en eso, en que el Mesías tenía que llegar. Y aún, al no haber aceptado al Señor, continúan en esa esperanza, aunque tienen clarísimo lo que define ya en el Antiguo Testamento. Si vamos al profeta Isaías, no para de mencionar cómo va a ser el Mesías mesiánico, valga la redundancia, el rey que ha de venir, cómo sería. Sería humilde, se entregaría generosamente, quitaría los pecados del mundo, su sacrificio iba a ser inminente. Isaías 53 lo demuestra, ¿no? Pero ellos siguen todavía con el Mesías triunfador, el Mesías victorioso, el Mesías que va a vencer al mundo. Si es que tuvo que vencer al mundo, pero lo venció desde la espiritualidad, desde la santidad, desde el cambio de mentalidad y de corazón del ser humano. De otra manera no se puede vencer al mundo, porque el mundo está inmerso en la maldad. Y solamente Dios podía sacar ese clavo rojo que hay en medio del corazón de los hombres. Tenía que ser eso, el sacrificio de amor de Cristo, el que quitase el clavo. Y ellos no lo llegaron a entender a pesar de las señales que ya estaban comunicándonos, por ejemplo, la visión del rey David, en ese Salmo 22, donde nos está viendo cómo iba a ser el sacrificio. Y así lo está comentando. 1200 años antes de que Cristo llegase, David tuvo esa visión y recurre a ella como volcándose en la esperanza de que Israel lo entendiese lo que iba a ocurrir. Dice Israel entonces, no, esto es el sacrificio que le va a costar a los judíos salir adelante para mostrarle a la humanidad que tenemos el verdadero Dios. Somos nosotros el pueblo escogido, somos especiales, no somos como los demás. Y no es así. Escogió a ese pueblo, pero ese pueblo, a través de ese pueblo, las pretensiones del creador de la vida fue la promesa a Adán y a Eva, que tenía que venir de su simiente alguien que hiciese la labor de la victoria. ¿A través de qué? A través de vencer a la muerte muriendo y matando a la muerte. Y es que murió y mató a la muerte y trajo la resurrección y la vida. Es lo más importante de todos. ¿Fueron los judíos? Sí. Podrían haber sido el pueblo alemán o podría haber sido el pueblo indio de las Américas, pero Dios lo hizo a través del pueblo judío. Y ellos sienten ese orgullo de raza, ¿no? De decir, no, nosotros especiales. Y se lo comparten y debaten también con los musulmanes y dicen, es que nosotros somos de Abraham, y vosotros no sois el pueblo, somos nosotros porque el mayor era el otro. Y estos son discusiones humanas que nada tienen que ver con la realidad del sacrificio de amor del Mesías. Cuando descansamos en él y analizamos en cierta manera todo lo que está anunciándose antes de la llegada, 1200 años antes, estaba hablando ya el rey David. Y luego, 700 años antes, Isaías, que ya se ha leído también en esta mañana parte de ello, ¿no? Si vamos al Salmo, al Salmo 22, vamos a ir especialmente del 9 al 21, que es donde nos queremos centrar porque se identifica con el personaje, con la persona del Mesías. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre, nacido de niño, preparado para ser el que tenía que ser. También se ha leído sobre la Virgen en esta mañana, cómo lo concibió, por obra y gracia. Era ya destinado para eso. Y aquí ya está anunciando en cierta manera esa cuestión, está apuntando a ello, ¿no? El que
el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre, sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, el que iba a nacer, el que tenía que venir naciendo. No iba a ser una aparición, no iba a ser una bajada de los cielos a la tierra humanándose, sino pasando por el útero, pasando por el vientre de la madre. Asumió la humanidad hasta el sumum. Venció la carne en la misma carne. Al que no tenía pecado, dice, lo hizo pecador. Pasando por la misma experiencia de todos nosotros para poder sacarnos de la situación. Si no, no hubiese podido ser. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y fue así como afrontó la situación. E incluso entre sus propios discípulos hubo el traidor que le entregó. Fue perseguido al sumum, no había otra manera, y tenía que afrontar esa situación, que luego lo vamos a ver en Juan 17. Por quien ora y como ora aquella noche, ¿no? Ora por los herederos, por los que le van a recibir, por los que le van a entender, por los que se van a identificar. Por eso ora, por los suyos, dice. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¿Cómo podía estar contemplando David? Y yo creo que hasta sufriendo lo que aquel tenía que sufrir por toda la humanidad, especialmente por su pueblo. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. ¿Y cómo estaba? Perseguido, estaba acorralado, estaba cercado. Estaban buscando cada día el pretexto para pillarle, para cogerle en un fallo, en algo, decir, tú has dicho esto, aunque no lo hubiese dicho, pero había que llevarle a sacrificar. Y estaba siendo acechado por todos. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Me decían de todo lo más malo que hay. Me perseguían para matarme, porque no les convenía el mensaje de vida que yo les traía. Renuncian al mensaje que ya está escrito por Dios y no quieren recibirme. He sido sufrimiento. Pasa de una fase a otra. La persecución la entrega el sufrimiento. Me han rodeado muchos toros. No hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Ahora vienen los falsos testigos para llevarlo a juicio. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Mentira tras mentira. Ha dicho que es el Hijo de Dios Todopoderoso, que nadie es como Él, que viene a liberar a Israel. Lo que querían era un libertador, pero de la presión de los romanos, era política. Aquella gente quería que Cristo hiciese política, y el Señor no vino a hacer política, vino a desatar las cadenas, las cuerdas del pecado, vino a traer la resurrección y vino a traer la vida, vino a cumplir las promesas que ya estaban hechas desde antaño. Y ahora el sufrimiento, ya colgado de la cruz, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Se desquebrajaron, se rompieron colgado de los brazos, clavado por las muñecas, no por las manos, lo ponen a veces la religión, clavado en las muñecas, unas muñecas clavadas, desgarrándose por el peso del cuerpo, unos pies que no podían resistir porque estaban clavados también, cayéndose, rompiéndose. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Cómo se puede derretir un corazón?
de dolor, como un tiesto. Se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Qué visión tan amplia, ¿eh? Como lo ve ahí, colgando de la cruz, desprendiéndose, con el corazón herido y roto, muriendo. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Suelta a Barrabás, crucifícale. Perros que le rodearon, que querían comérselo. Era la gente que le llevó al suplicio. Me han cercado cuadrilla de maligno. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. La túnica no, la dejaron entera. Y sobre mi ropa echaron suerte, se la jugaron a los dados. La túnica entera y el resto de la ropa se la jugaron a los dados. 1200 años antes está aquí David contemplando el sufrimiento del Mesías. Y tenemos por costumbre, cuando vamos a despedir a un hermano o a una hermana que muere, en la última lectura, que generalmente, que casi siempre se hace en el cementerio, es el Salmo 23. Pero el Salmo 23 no es un salmo para los muertos, es un salmo para los herederos de la vida. Es un salmo para nosotros, en la confianza de que ese sacrificio para nosotros no ha sido en vano. Lo hemos aceptado y lo hemos recibido como tal, como un sacrificio de liberación. Y de ahí que dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque estoy descansando y tengo confianza en Él. Es para mí, para aquí y para ahora. Es el Salmo 23. Es el salmo para los resucitados de entre los muertos, para los que han creído en Él, para los que descansan en el Señor. Ese es el Salmo 23, ese es el objetivo del Salmo 23, porque es una visión inmediata de lo que está viendo David y de lo que ocurre inmediatamente después de la resurrección. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aquí en la tierra, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Aquí en la tierra. Cuando descansamos en el Señor, cuando vivimos en Él, aquí en la tierra, confortará mi alma. Y no la conforta, hermanos, ahora, con lo que estamos viendo a nuestro alrededor, el pensar en Él, el ir a su palabra, el ponerte en oración, no conforta tu alma. Y pides al Señor por la desgracia que hay en el mundo, de cómo está viviendo, de qué manera tiene de hacer las cosas, de cómo huyen de la vida buscando la muerte, que están cada día huyendo de la vida buscando la muerte. ¿No te conforta a ti el dirigirte a Él y pedir por ellos? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuidado, que aunque ahí pasen cosas, muchas cosas ahí fuera, Él te sigue por caminos de justicia porque te cuida, porque te guarda, porque te has identificado con Él, y el Espíritu de Dios no te va a permitir ir más allá de donde puedas, y muchas veces te costará dolor y llanto. Claro que sí, como a Él también le costó, y nos lo dice en el Salmo 22 colgado de la cruz. Sufrió por ti, y nosotros ahora sufrimos por el mundo. ¿Por qué? Porque le tenemos, porque le entendemos, porque nos ha liberado, y eso es lo fundamental. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí ahora, aunque el mundo se hunda, aunque el mundo vaya por donde quiera, Él te está pastoreando. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es que si no vamos por senda de justicia, el mundo nos invita continuamente a que abandonemos las cosas justas y a que sigamos tras los pasos de ellos. Sin embargo, Él te guarda y te está guardando en camino de justicia y de verdad, ahora y aquí. Aunque ande y estamos andando
No es que andemos, es que estamos andando. En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y eso no lo dice uno que está muerto o que está en el cielo, eso lo dice uno que está en la tierra, teniendo que soportar todas las iniquidades y las barbaridades que estamos soportando como creyentes, como hijos de Dios. ¿Está el Señor con nosotros? No temeré mal alguno, porque tú, dice, estarás, o sea, vas a estar. Es que no me vas a dejar, vas a estar conmigo. Tú estarás conmigo. Tu vara, tu corrección, tu cayado con firmeza para sujetarme a Él, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aliento renovado, fuerza de ánimo. Escaparé de todas las inconvenientes que me pueda encontrar, porque voy a salir victorioso sujetándome a ti. Es tu vara, tu corrección, y es tu cayado en el que me sujeto, el que me da la fuerza para continuar adelante. Eres tú, Señor, el que provees. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Victoria. Por encima de todo, te guarda, te cuida, te provee para que nada te falte, aunque muchas veces se nos oscurezca el mundo porque quisiéramos tener lo que otros tienen, quisiéramos hacer lo que otros hacen, y Él dice, no, tú tranquilo, tú conmigo, yo te proveeré, yo te daré, yo te guardaré, yo te cuidaré, yo estaré contigo, tú estate tranquilo. ¿Cómo? Mostrando en quien has querido y cómo tienes la confianza de fe en Él. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. A pesar y por encima de cómo puede estar el mundo y las críticas que podamos tener, Él preparará mesa para nosotros, porque nos ama de tal manera que no nos va a dejar. Y ahora fijaos, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso no lo podemos decir así por las buenas. Que el Señor nos unja quiere decir que nos libera, que nos limpia, que nos aparta. Mi copa está rebosando, mi corazón está lleno de contentamiento porque contigo tengo más que suficiente y en el mundo tengo poco yo que reclamar. Tengo confianza en tu provisión, tengo confianza en tu cuidado, tengo confianza en tu presencia. Y contigo quiero caminar, contigo quiero estar. Mi copa está rebosando. Estoy contento. Está mi corazón contento y agradecido al Señor. Teniendo a Él no necesito más nada. Estaré en el mundo, pero no seré del mundo. Contemplaré lo que en el mundo ocurre, pero no me inmiscuiré en cosas que no convengan, porque quiero mostrar quién eres tú y lo que has hecho en mí. Ciertamente, en este versículo hace una despedida de cumplimiento, como si tuviésemos que vivir de esa manera. En el Salmo 23, vivir nosotros de esa manera, pero al final del Salmo, en el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Sí, Señor, yo quiero que tú me guíes, que tú me acompañes, que tú me guardes, que tú estés conmigo, porque tú eres el del Salmo 22, el que se sacrificó, el que me liberó, el que me ha desatado del pecado y me ha dado abundante vida, y esa vida rebosa de contentamiento en mí, y yo quiero estar contigo. ¿Y qué pasará? Todos los días de mi vida. Y ahora dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué viene ahí? Un salto de aquí a la eternidad. Tal como he ido andando, caminando, llegaré y entraré a la luz total, a la luz absoluta. Y allí, donde yo esté, ya serán largos días. Porque habremos vencido ya este sistema en el cual nos estamos desenvolviendo y habremos hallado la paz que el Señor nos prometió. Y ahí terminará, ahí culminará la obra. He salido esta mañana también, 700 años antes, Isaías, capítulo 9, Anunciación. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Señor se atribuye todo esto. O era un hombre muy osado o realmente era el Mesías. Hasta al apóstol Felipe le dice, ¿quieres ver al Padre? Aquí estoy. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Felipe, ¿qué andas buscando?
escucha mi voz, sigue mis pasos. Ese Hijo nos ha nacido, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos son los atributos del Mesías presente, del Mesías encarnado. Y lo delatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y conformándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Dios de los ejércitos hará esto. Descendiente de David, sí, pero con un plan eterno, porque de ahí tenía que venir la salvación al mundo. Y ahí lo está mostrando, y ahí ya lo está diciendo el propio Isaías. Él es, quien dice ser, y no cabe la menor duda. Y si Isaías no tiene suficiente en el 9 para demostrar el nacimiento, se va al 53 también para mostrar el sufrimiento tan claramente como lo está mostrando en el Salmo 22, lo hemos leído. Ya sabéis cómo es el capítulo 53 de Isaías. Es un capítulo desgarrador del sufrimiento del siervo. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Cómo era el Señor? Era sencillo, era humilde, no era ostentoso, no se las daba de saber mucho, ni era grande, era humilde, era juicioso, pero solo su presencia espiritual llamaba tanto la atención que la gente le tenía que seguir. Porque lo que era la esencia manifiesta del Creador de la vida. Ahí, y fíjate cómo lo está describiendo, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, con lo que es la feria del mundo, cómo se comporta la gente que tiene orgullo, que tiene vanidad, que se cree guapo, que son hermosos, que saben mucho, están siempre luciéndose todo lo que pueden. Él no, él desde la humildad, él desde el amor vencía todas estas posibles cosas, porque él no era humano, aunque había adquirido la humanidad para poder hacer el viaje aquí para salvarnos, pero él lo que tenía, todo lo suyo era divino, y todo era armonioso y perfecto, nunca se engreía, nunca se creía más, era un hombre nacido en la tierra, pero siendo Dios, equilibrado, sabio, santo, con humildad y el atractivo de la humildad, que no lo pueden ver los que viven en el orgullo, pero los que quieren buscarle sí que lo ven, sí que lo encuentran, sí que lo saben. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, como para que nos enamoremos de él por lo que nos va a dar, lo que nos ofrece, sino caminando día a día, sufriendo día a día con el que sufre, mostrándose siempre generoso, dadivoso, siempre encima para poder ayudar, siempre encima para poder tender la mano, siempre con misericordia. Así caminaba. No había en él ninguna clase de orgullo, sin atractivo tampoco, para que le deseemos, como a veces deseamos a las personas que están en eminencia por su presencia, por su lenguaje, por su arte. Él no tenía nada de todas esas cosas. Él era solo amor, amor a la máxima potencia, amor en generosidad, amor en entrega, amor en misericordia, amor en el perdón. Era amor caminante. No había nada en él que fuese de este mundo. Todo era del otro mundo. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fijaos que Isaías se está ya quejando de lo que va a ser, que todavía no ha sido. Pero ¿sabe cómo va a ser cuando él llegase? Y efectivamente, así fue, así se cumplió. Hermanos, hay 700 años de diferencia entre el momento en que Cristo vive lo que aquí está diciendo Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, claro que las llevó y las sufrió sobre sí. Y sufrió nuestros dolores, los mismos que acabamos de leer en el Salmo cuando fue crucificado. Y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Lo estaban viendo los ojos de los que estaban haciéndole sufrir. Y ahí estaba colgado de la cruz, como hemos leído también antes, derritiéndose, cayéndose, autodestruyendo su propio cuerpo allá muriendo, entregando generosamente vida por vida, mi vida por la vuestra. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y ahora aquí la respuesta, en el verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestra incompetencia, por nuestro pecado, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, lo que nosotros merecíamos, lo recibió Él para que nosotros no lo recibiésemos. Intercedió, se puso en medio, cargó sobre sí el rayo que tenía que destruir al ser humano para que lo destruyera Él y nos dejara a nosotros con vida. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz. Lo que nosotros merecíamos cargó sobre sí para que nosotros no fuésemos castigados. Pero aquí dice una cosa al final: y por su llaga fuimos nosotros curados. Por muy grande que fuese el dolor, por muy grande que fuesen las heridas, por muy grande que hubiese sido los vituperios, las vejaciones, los escupinajos, la corona de espinas, el manto sangriento, por muy grande que fuese sido eso, su amor lo superó. Y con esas llagas que Él tuvo, nos curó a nosotros las nuestras. Esa ha sido la salvación en Cristo, que nuestras llagas por Él fueron curadas. Que podemos darle gracias al Señor que ahora estamos sanos de todas estas cosas. Y nosotros está la lucha interna de afrontar cada día la situación, de vivir cada día el propósito, como dice la religión entre comillas, propósito de enmienda, dolor de corazón, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Eso es de la Iglesia Católica. Nosotros sabemos que la penitencia ya la cumplió Él por nosotros para que todo lo demás ahora lo podamos tener. Dolor de corazón, propósito de enmienda. Esto sí, son dos cosas importantes. Y los pecados, sí, decírselos al confesor, que es Él. Arrepentimiento, cercanía, propósito nuevo, corazón a su disposición y su palabra que nos ayude a ver con claridad cada vez más cuál es nuestra parcela y cómo debemos de usarla, cómo debemos de manifestarla. Que Él sea el que se apiade de nosotros y nos ayude a ver con claridad cuál es la misión que hemos de tener como creyentes en el mundo y qué es el mensaje que tenemos que llevarle a los demás. Vamos a participar de la mesa del Señor.